Obviamente tenía que contarles este story time para que tengan ustedes un poco de precaución si es que viajan a España. Algo sí tengo que decir, no porque me hayan robado y me haya pasado esto que me pasó, significa que me llevé una mala experiencia o que vaya a ver mal ese lugar. Normalmente si es que te pasa algo negativo en algún lugar lo asocias siempre con algo malo, pero no quiero que pase eso. Creo que lo que me sucedió es algo que te puede pasar prácticamente donde sea. Digo, desafortunada la suerte mía, ya que es la primera vez que me roban, es la primera vez en mi vida que sufro un robo y fue en Madrid. En Madrid. Obvio que si ya viste el título de este video, o igual si me sigues en Instagram, sabrás que pues casi al final de nuestro viaje que tuvimos por España, fuimos víctima de pues un robo. No fue un robo forzado ni a mano armada, todo tranquilo. Simplemente nos bolsearon. Así, nos sacaron las cosas del pantalón, nos bolsearon. Sabemos exactamente cómo pasó, cuál fue la situación y se las quiero platicar brevemente. Por si es que van a Madrid, pues tengan, bueno, no solo a Madrid, en Europa en general, los carteristas están a otro nivel. Desafortunadamente, los carteristas que pues bueno, no sé si haya más o no sé qué rollo, cómo esté ese tema, pero sí se siente bastante inseguro el ambiente. Porque yo siento que cada quien siente unas vibras cada que están en algún lugar, ¿no? Creo que es normal de todo ser humano de repente sentirse como de... Me siento como en peligro, me siento como que no estoy muy seguro aquí. La verdad es que sí se siente un poco raro. Así que bueno, ahí les va cómo es que pasó esto. Primero les doy un poco de contexto, viajamos a España. Realmente yo tenía un viaje a España, que fue mi primer viaje que yo compré para Japón, que fue justo antes de pandemia, que obviamente no pude tomar porque cayó pandemia. La verdad que qué bueno que no fuimos porque me hubiera quedado encerrado en Japón. Justo antes de perder mi vuelo porque me dieron cierta fecha para pedir el vuelo nuevamente, justo el mero día decidí cambiarlo. Le hablé a una prima que tengo en España, pregunté cuáles fechas estarían bien, me dijo cuáles fechas por la fiesta de Murcia. Ya vieron esos videos, si no se los recomiendo, están acá en el canal. ¿Por qué España? La verdad era el único vuelo que me quedaba más o menos con el presupuesto de lo que me había costado el vuelo a Japón, que fueron 22,000 pesos, y la ruta que igual me podía acceder porque eran solamente rutas de Aeroméxico, donde yo tenía mi vuelo. Tiempecito después, Mario compró su vuelo. Ya tenía muchas ganas de viajar y simplemente le dije, vamos, tengo mi vuelo, y lo compró. Y ya. Para este punto fue antes de que yo decidiera ir a Japón otra vez. Y en Japón fue donde decidimos Mario y yo que ya no íbamos a vivir juntos, que ya pasó la etapa, ya fueron muy buenos años, 2 años podría decirse, 5 años prácticamente, y sin querer queriendo, porque no sabíamos, fecha de nuestro viaje a España iba a cruzarse con nuestra mudanza y nuestra despedida. La neta no tenía muchas ganas ya de ir a España, igual estando en Japón platicando con el Dieguito, que después se nos unió al viaje, emocionado porque nos vio viajar, también compró su vuelo y se nos unió. Así que este viaje que tuvimos a España era literal nuestra celebración o nuestro evento especial, nuestra gira, no sé cómo quieran decirle, pues a festejar que se acabó una muy bonita etapa en nuestras vidas. Que esperen ya pronto el video, banda. Le estoy haciendo un video especialito recuperándoles un montón de videos con el compita Mario de estos 5 años, donde pues ese güey no es mi amigo, ese güey es mi carnal. La neta no me he apurado a hacer ese video porque me ha dado mucho sentimiento, pero pues ya estoy aquí. Ya estoy en casa, ya estoy establecido, tengo que sacar ese video primero. Qué buenos años, banda, fueron momentos espectaculares. Claro que nos vamos a seguir viendo y al parecer como hemos tenido viajes bien chidos. A lo mejor nos vamos a estar viendo cuando salgamos de viaje o tengamos viajes para hacer algo. En el video les explicaré un poquito más otras cosas a profundidad. Pero simplemente eso, gente, nosotros íbamos a celebrar, a festejar. Y pues estos últimos días que íbamos a estar en Madrid, queríamos hacer algo. Tengo un amigo en Guadalajara que le mando un saludito, el compita Diego, otro Diego, al que le pedí recomendaciones, ya que pues lleva tan buen ratillo ya viviendo ahí en Madrid. La verdad era muy mal día, era lunes, pero la verdad es que en ciudades tan grandes, banda, siempre hay algo que hacer, siempre hay un lugar a donde salir. Así era Japón, Japón todavía mil veces más, viejo. En Japón no se siente qué día es, todos los días está todo, ¿sabes? Todo está abierto. Mi cumpleaños en Japón con el Mario, que videazo, banda, vayan a verlo, se los dejo por acá. Celebramos un lunes también, fuimos al antro un lunes. No sé si sea muy de nuestro lado del mundo, que los lunes, martes, pues no se hace nada, ¿no? Bueno, que en Guadalajara desde el miércoles hasta el domingo hay cosas que hacer, eso sí. Más se descansa lunes y martes al parecer. Y nos recomendó un lugar al que llamaban Fucking Monday. Literal, un pinche lunes para salir de fiesta, donde se supone, donde nos dijeron que acuden mucha gente extranjera. Ojo con esto. Tranquilo, la verdad estábamos justo en el centro de Madrid. Pueden googlear el lugar, Fucking Monday en Madrid, y lo van a encontrar. Estábamos muy céntricos en Madrid. La verdad el lugar estaba muy bonito, estaba súper cool el lugar. Dato curioso, sale muchísimo más barato salir de antro en España, en cualquier parte de España. Salimos en Alicante,
en Murcia, en Valencia no, en Barcelona sí, y en Madrid, viejo. Y en todos los lugares, ponle que los más caros, pues Madrid y Barcelona, aún así sigue saliendo muchísimo más barato que salir de antro con tus amigos en México, viejo. Cañón, ¿no? Se me hace raro. Vámonos porque me estoy mojando. Obviamente para este punto sí puedo decir que nos expusimos un poquito. Y un poquito y no. Se me hizo irreal en el momento en el que me robaron mi cartera porque realmente nunca me habían robado en mi vida. Pongo a pensar, he estado en lugares muchísimo más peligrosos e inseguros en México, ¿no? En teoría. He estado en la misma situación donde salí, tomé, me puse ebrio. En lugares donde, según es muy inseguro, en el centro de Guadalajara, por ejemplo, Ciudad de México. Pero nunca me había pasado algo así. Porque ahí les va. El lugar ya estaba próximo a cerrar, ya estaba saliendo muchísima gente. Nos salimos, nosotros también. Mario estaba con un amigo que se llama Anthony, salimos Diego y yo. El Dieguín creo que ya se estaba medio quedando dormido. Nos fuimos, todo tranquilo. Y al momento de salir, ya era de día prácticamente. No fue que nos robaron a las 3 de la mañana, ni a las 4, ni a las 5. O sea, literal eran las 6:30, 7 de la mañana. Cuando salgo, ya se veía un poco la luz del sol. Vi que está rodeado por un montón de personas que pues no son de allí, pues no sé cómo decirlo, que pues no quiero ser funado ni sonar mal, pero pues eran muchos inmigrantes, eran gente alta, de tez morena, o sea, estaba intimidante el pedo, ¿no? Salimos y como de así de qué rollo, what the fuck, o sea, porque obviamente adentro no había nadie, así. Digo, es que no quiero sonar clasista ni nada, ¿verdad? Pero pues ustedes me entienden. Pues ya para este punto, en estas fechas también no sé cómo expresarme. Pero ustedes me entienden. Cuando salimos, todos salimos con mucha gente que también estaba adentro. Entonces estas personas también se fueron con nosotros y pues se amontonaron entre muchas personas. Entonces cuando entraron esas personas que obviamente estaban afuera, pues estaban sobrios, pues ahí fue cuando se acercaron, se metieron entre toda la gente y pues me robaron mi cartera. Le robaron su iPhone a Diego. La verdad es que me enteré, yo creo que 2 minutos después o al momento. Yo creo que me enteré en el mismo momento porque fue de que, ¿qué onda? Shit, mi cartera. Y volteé a ver y vi a estas personas. Me sentí súper inseguro por un momento. O sea, no fue como un asalto, pero sí lo fue, ¿saben? Porque en serio eran demasiados. Eran demasiadas personas que estaban como allí afuera, incluso como esperando. Y bueno, como estamos en un lugar que pues principalmente es para extranjeros, que no saben que a lo mejor este tipo de personas hacen esto, como nosotros que fuimos de visita, pues también yo siento que por eso estaban en ese lugar incluso esperando. La verdad es que estuvo el ambiente como que súper denso. Nuestro amigo Anthony quiso salir por un cigarro, pero un vato de ellos pues lo agarró y lo alzó. Le dijo como que nos estaban mostrando la salida o algo así. No entiendo, güey, neta fue, no sé si estuvo bien denso. Y enseguida nos dijo Anthony que cuando lo alzó, literal, le metió la mano a la bolsa y que él sintió. O sea, literal, están para eso, viejo. O sea, sí nos bolsearon y no nos amenazaron ni nos apuntaron con nada ni nada. Pero siento que estuvo igual o peor a eso, ¿saben? Yo luego lo sentí, traté de ver quién la tenía, dónde estaban. Pero, bro, esto fue en cuestión de 2-3 minutos lo que pasó y ya. Literal, en ese momento a mí se me bajó a la peda, me puse muy de mala. Estaba pensando qué podría hacer. Dije, bueno, tengo mi teléfono. Procedí a bloquear mis tarjetas de banco, pero sí lograron usar algunas porque literal fue instantáneo. Yo me tardé un rato, yo siento que me tardé ya fuera 1 hora en lo que buscaba la cartera, no sé, andaba viendo qué rollo, si es que yo juraba que no me la pudieron haber robado, güey. O sea, yo juraba que a lo mejor dije, no, se me cayó o se me quedó adentro. Simón, se me quedó en la mesa donde estábamos, pero dije, no, viejo, les prometo que yo no suelo perder nada nunca, jamás, nunca pierdo nada. Nunca he perdido nada en mi vida, jamás. O sea, si tengo un tic con eso, se los prometo. O sea, cuando no siento algo, siempre estoy al pendiente de mis cosas. Cuando no tengo algo, ¿saben? Es porque literal o me robaron o algo. Me dio un ataque de ansiedad en ese momento. Dije, no puedo creerlo que me hayan robado mi cartera en Madrid. Quisieron usar mi tarjeta, mi American Express. Afortunadamente esta se bloqueó a los 2 cobros. Me hicieron 2 cobros que ya llamé, ya me los devolvieron, todo tranquilo con eso. Se bloqueó automático, qué chido, ya pedí la reposición, ya tengo la nueva. Mis otras tarjetas de otros bancos también las bloqueé por completo. Solamente sí me vaciaron unas de Banregio, usaron la de crédito y la de débito. Hacían solamente microtransacciones como en supers. Las transacciones eran de mini market, super no sé qué, como en supermercados, ¿saben? Como en Europa, con cantidades que no son tan grandes. No necesitas insertarla de esta o no te pide NIP. Acercas el contact a la terminal, hace clic clic y ya pagaste. Así es como le hicieron estas personas. Sinceramente espero que sea más por necesidad que por otra cosa. Y que si compraron cosas en un supermercado hayan sido cosas necesarias, su comida que necesitaban o
algo que les sirviera, ¿no? Al final con los otros cobros fueron en total 7,200 pesos entre cobros chiquitos, que también, ya por cierto, ya me resolvieron la gente de Banregio, muchas gracias. Va a tardar un rato en lo que me lo devuelvan, pero ya aplicó el proceso de que sí me lo van a devolver. Digo, una chinga, güey, pues casi 10,000 pesos ahí, ¿verdad? Que no tengo. Bueno, pero lo bueno es que sí me lo van a devolver. Para esto yo también, para cualquier tipo de cosa, contraté un seguro. Por eso también saqué el American Express, por un seguro que tenía disponible para viajes principalmente. Justamente hoy voy a llamar a ver qué es lo que me dicen, qué me solucionan con todo eso. Creo que me cubren todos los gastos de todo lo que me sucedió, lo que me robaron en efectivo. Pero pues si quieren que les haga un video contándoles si es que me funcionó el seguro y si que porque dice ahí que por pérdida de dinero, por pérdida de identificaciones, entonces debe de aplicar el seguro, ¿no? Pero no sé si tuve que haber hecho un reporte en Madrid. ¿Quieren algún video de eso? Déjenme en los comentarios y se los comparto. El compita Diego también estaba que no se la creía porque deja tú. Diego traía su iPhone en la bolsa de adelante. Y además traía la funda que le acababa de regalar de Dragon Ball, que es una funda súper grandota, güey. No sintió que le quitaron eso. Yo la verdad de pendejo cargué también mi pasaporte ese día por lo que nos pasó en el video con los policías. Si no lo han visto, vayan a verlo aquí en el canal. Nos detuvieron unos policías, a Mario y a mí. Y dije, no, pues ahora sí hay que llevar un pasaporte para todos lados. La neta es que no, banda, no se necesita para... Pues si no vas a hacer nada malo, ¿para qué lo vas a necesitar? Yo todo el tiempo, todo mi viaje a España estuve guardando mi cartera en la bolsa de adelante todo el viaje. Nada más que como ese día llevaba mi pasaporte adelante, por no maltratarlo, dije, bueno, la paso en la parte de atrás. Ya llevo 12 días aquí en España, ¿no? No se siente tan inseguro y me pasó. Solamente queda como una experiencia. Sinceramente creo que España tiene un problema más grande de inmigrantes incluso que México o Estados Unidos. Pero cañón, ¿eh? O sea, se siente la vibra, se siente la gente, las personas cuando se te acercan. Hay muchas personas, les digo, o sea, mucho inmigrante, muchas personas de otras razas. Luego venden cosas, se te acercan y te dicen unas flores para no sé quién. Si vas con alguien y te las dan y si tú se las tomas prácticamente ya se las tienes que pagar. Si no te hablan feo. No, está cañón, mandaneta. El problema de inmigrantes que tiene España está súper denso, güey. Aquí en México, bueno, en las zonas donde yo me he movido, de repente toca ver. Si vas a la frontera, pues muchísimo más. Pero bueno, en España, literal, en todos lados. Bueno, principalmente en las ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Queda como experiencia. Si me lo preguntan a mí, la verdad es que me la pasé increíble. Me la pasé 10 de 10. No quiero que este viaje me arruine el mal sabor de boca de España. Eso sí, sinceramente me gustó muchísimo más otras ciudades que no sean las más grandes. O sea, Barcelona está padrísimo. Madrid también está padrísimo. Pero siento que me gustó más visitar los lugares chiquitos de España. Murcia me encantó. Murcia se me hizo increíble. Se me hizo bien padre. No sé si fue por la fiesta que nos tocó ir ahí de la fiesta del pueblo, pero se me hizo súper padre, güey, súper tranquilo. La verdad, pues vivo aquí, viejo, ahorita. Me gusta la tranquilidad, excepto si es Tokio. En Tokio sí dejo mi tranquilidad a un lado por irme a Tokio, eso sí, ustedes lo saben. Bueno, amigos, no quiero hacer más largo este video, creo que ya quedó bastante largo. Si van a España, cuídense mucho. Yo en lo personal no creo volver a ir a Europa, al menos que un amigo me invite, pero de mi parte no me quedan muchas ganas de ir a Europa ahorita. Yo creo que Europa sí es un trip como para ir ya más... Creo que lo disfrutaría más ir a Europa a mis 35 que ahorita a mis 25, no sé si me entiendan. No es un mal destino, está increíble, está muy padre, pero para las cosas que podrías hacer más, como visitar castillos, la ciudad, un vinito, una cata de queso, siento que Europa se presta mucho para eso. Italia, Roma, Francia, España, es muy ese estilo, que digo, no significa, bro, me la pasé increíble con mis amigos, está padrísimo también con amigos, pero siento que estaría más padre de grande y ahorita yo quiero seguir conociendo Asia. Mario me dijo que tiene muchas ganas de ir a Ámsterdam, espero que lo haga y me invite. A lo mejor vamos a ir a Ámsterdam. O al menos que quiera ir a aprender inglés a Dublín, pues también podríamos regresar. Mira, acá he hecho comentarios de más. Si muchas veces yo iría a donde se me permita, sinceramente, no importa dónde. Así que nada, compitas, los dejo con esta pequeña experiencia, este pequeño story time. Ya saben, como siempre, recuerden comprar juegos de G2A, link acá abajo en la descripción, primera línea. Ya saben, juegos baratos, Steam, Orimi, Xbox, PlayStation, donde ustedes quieran. Siempre chequen las ofertonas de G2A acá abajo en la descripción. Yo estoy aquí, mandita, cuídense mucho, cuidado con los carteristas. Ya cerramos con esto todos los videos de España, banda, y empecemos con esta nueva programación, porque hay mucho que grabar y mucho que hacer por acá. Gracias por el apoyo en todas las redes sociales. Nos vemos en stream también. Yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.